Biblias donde tuvimos la lectura, Filipenses capítulo 1. Nada más leímos del 8 al 11, pero en realidad lo que vamos a estar viendo el día de hoy inicia en el versículo 3, o sea, es del 3 al 11. Esto ya lo vimos hace unos varios meses cuando estuvimos estudiando el libro de Filipenses. Entonces esto no debe de ser completamente nuevo, pero es algo que Dios puso en mi corazón predicar mientras estuve en los Estados Unidos. A los hermanos, como soy misionero, los hermanos me dijeron: pues hermano, si va a predicar en la iglesia queremos algo que tenga que ver con misiones. Entonces prediqué este sermón varias ocasiones estando allá, tocante a cuestiones de misiones. Sabemos que Pablo era el misionero a los filipenses, bueno, era el misionero a los gentiles como tal, pero él tenía una relación muy íntima, muy íntima con la iglesia de Filipos. Si ustedes recuerdan, nada más la epístola de Filipenses y la carta a Filemón son las únicas dos epístolas donde Pablo no defiende su apostolado. Recuerden, en todas las otras epístolas, cuando escribe Pablo, los primeros versículos siempre dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, siempre, en todas sus epístolas, o algo por esas líneas, siempre dice algo similar: Pablo, apóstol de Jesucristo, o llamado a ser apóstol. Pero no lo hace ni con la carta de Filipenses ni con la carta a Filemón. Son las únicas dos cartas donde él no menciona que él es apóstol a Jesucristo. De hecho, si ustedes ven en el primer versículo, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. No dice apóstol, dice siervos. La palabra en griego, como ustedes saben, es doulos. Doulos literalmente significa esclavo, ¿va? De hecho, Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, también menciona lo mismo, que él es doulos de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, porque él nos compró. Y cuando un humano compra a otro, eres esclavo del que te compró. Entonces, ellos no mencionan su apostolado, sino que muestran que son siervos. Soy esclavo de Jesucristo, soy esclavo a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Okay. Y recuerden que Filipenses es una epístola carcelaria. Él estaba en la cárcel. En la Mamertina se llama la cárcel Mamertina, que se encuentra en Roma. Yo he visto fotos y videos de esta cárcel, todavía existe, y la gente que va allá puede tomar un tour, y ahí está la cárcel todavía subterránea. Es un agujero, literalmente es un agujero en el piso, un calabozo, y ahí estuvo viviendo Pablo en la cárcel de la Mamertina, en Roma. Un lugar espantoso, horrible. Y él pudo haber, si cualquiera de nosotros hoy día, si estuviéramos en una situación tan fea como la que tenía Pablo, diríamos: ay, pobrecito de mí. Y nos sentiríamos pésimos estando en una situación con la que él se encontraba, en un calabozo en medio ha de haber sido una cosa horrible. Pero observamos lo que dice en el versículo 4: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Él estaba gozoso en una situación tan horrible. Un amigo, estando en Estados Unidos este verano, estaba platicando con él y yo lo escuchaba por teléfono bien frustrado. Pero frustradísimo. Y le dije: hermano, ¿qué pasa? Y dice: no te preocupes, son problemas primermundistas. Y le dije: ¿cómo que problemas primermundistas? Y dice: sí, no me puedo conectar al Wi-Fi. ¿Sí? Entonces él estaba frustrado y sintiéndose mal y en una situación muy difícil porque no se podía conectar al Wi-Fi. Un problema de primer mundo. Pero aquí tenemos a Pablo en la situación más negra que un ser humano pueda estar, en una de las presiones más horribles de todos los tiempos, y dice: estoy gozoso. Estoy gozoso. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos esos problemas primermundistas. Y sí, tenemos problemas muy fuertes. Es cierto, muchas veces. Problemas económicos, problemas familiares, hay siempre de todo tipo.
pero debemos aprender en cualquier circunstancia, así como Pablo, a estar gozosos. Y Pablo, siendo tan unido a la iglesia de los filipenses, nos muestra algo como misionero a ellos, y ellos como iglesia local. Los filipenses en esta carta nos enseñan cosas preciosas para nosotros en la actualidad como iglesia. Nosotros tenemos misioneros, nuestro hermano Félix, nuestro hermano Armando, tenemos a Moy Contreras, tenemos a Chava, tenemos a Víctor, y los tenemos aquí en casa y tenemos una relación con ellos constante porque aquí están. Pero ¿qué si estuviéramos en la situación que estaba los filipenses en relación con Pablo? Ellos estaban a miles de kilómetros entre Filipos y Roma, donde él estaba encarcelado. Hay iglesias que apoyan misioneros en la actualidad en Colombia, en Ecuador, en Chile, en otras partes del mundo. Y son iglesias que tienen una relación con sus misioneros foráneos. Nosotros no tenemos ese problema porque nuestros misioneros son locales. Pero ¿qué pasaría si nosotros llegáramos a tener en un futuro misioneros que apoyemos económicamente, que son foráneos, que están en otras partes del planeta? ¿Seríamos realmente como los filipenses en su manera de acercamiento con su misionero? Yo espero que sí. Mi anhelo de mi corazón es que nuestra iglesia local pueda tener en un futuro una relación con misioneros que apoyemos, que están en otras partes del mundo, y que seamos tan unidos como Pablo y los filipenses. Pero vamos a continuar con una oración, hermanos, para iniciar donde estamos. Y todo tiene que ver con el amor, Todo tiene que ver con amor. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted ha puesto misioneros en todas partes del mundo. Pero Señor, le estamos pidiendo que como iglesia local usted nos mande en un tiempo no muy lejano la habilidad de poder económicamente sostener a misioneros que no son locales, misioneros que están en otras partes del mundo. Y si usted lo permite, Señor, que nosotros seamos como los filipenses y podamos tener esa relación íntima que Pablo tuvo con ellos. Le pedimos, Señor, que como iglesia nosotros nos caractericemos por ser una iglesia misionera que ama a misiones, y que no se trata nada más de mandar dinero y simplemente darles un cheque mensualmente o anualmente o como fuera, sino que estos hermanos misioneros sean parte en nuestros corazones, sean parte en nuestras mentes, sean parte en nuestras oraciones, que sean participantes con nosotros de su gracia. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien, versículo 3. Fíjense, él está en este asunto tan difícil en la cárcel de Mamertina, y dice el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es decir, que en la cabeza del misionero estaba él pensando en los demás. No estaba pensando en él mismo, él estaba pensando en los demás. Él pudo haberse estado quejando de cualquier cosa, digo, en qué situación tan horrible se encontraba, pero en vez de estar pensando en él mismo, estaba pensando en los demás. Y si ustedes recuerdan, los que estuvieron aquí para el curso del estudio de Filipenses, Filipenses habla de una cosa, kenosis, ¿sí? Kenosis. Recuerden, si no saben qué es kenosis, vayan rápidamente a Filipenses capítulo 2 y versículo 3, y ahí tenemos en el 2.3 básicamente lo que es la definición de kenosis. Dice 2.3, Filipenses 2.3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es kenosis, tener a los demás como superiores a mí. Entonces, si yo estoy pensando en el bienestar, tanto espiritual como económico, como de todo tipo de cosas, mayormente espiritual, y estoy pensando en eso de los demás y teniéndolos a los demás como mayor a mí mismo, entonces no importa la situación en que yo me encuentre, mi prioridad no voy a ser yo, mi prioridad van a ser los demás hermanos en Cristo. ¿Sí? Entonces Pablo, teniendo esta situación en la que se encontraba, él estaba en una situación horrible, pero en vez de estar pensando en él, estaba él pensando: ¿cómo estarán mis hermanos? Yo doy gracias a Dios, los tengo en mi mente. Eso debería de ser para nosotros realmente un modelo a seguir.
vamos a pensar en los demás, hermanos. Vamos a tener a los otros como mayores a nosotros mismos y despegarnos del yo. Porque si nosotros nos apegamos al yo, nada más voy a estar pensando en mis miserias. Hay que tener a los hermanos en nuestras mentes. Versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Entonces no solamente los tenía en su mente, sino los tenía también en sus oraciones. Oraciones dedicadas al bienestar espiritual de los demás. Las personas, y hemos escuchado muchos sermones acerca de eso, que la gente no sabe orar, y es cierto, la gente muchas veces no sabe orar. Oramos y damos, gracias Señor por la comida, gracias Señor por la salvación, que eso es tremendo, pero gracias Señor por tu provisión, también tremendo. Y muchas veces oramos fuera de la voluntad de Dios, cuando debemos estar orando el uno por el otro. Nosotros venimos aquí los miércoles y oramos por todos, por las oraciones de las necesidades, los dolores y las frustraciones de los demás. Lo mencioné en la mañana, oren por la hermana Adela. Salieron de la iglesia hoy en la mañana porque la hermana se puso muy mal. La van a llevar al neurólogo el día de mañana. Nuestra hermana Vicky, que todavía está por verse lo de su operación. Muchos nos han dicho, hermanos, pues oren por nosotros porque estamos pasando por este mal tiempo. Oren por nosotros. Deja de pensar en ti mismo, hermano, y empieza las oraciones rogando por los demás, dentro de la voluntad de Dios siempre. Nos enfocamos en lo nuestro, en el yo. ¿Cómo puedo estar gozoso si nada más estoy pensando en mí mismo? Pero él los tenía en su mente y los tenía en sus oraciones. Ahora, continuamos con el versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Eso es tremendo. Él, en otras palabras, se estaba acordando, fíjense lo que dice, desde el primer día. Muchas personas piensan que Pablo está dando gracias a Dios por la intervención o la ayuda económica que los filipenses le daban. Y sí, eso es algo por el cual él estaba muy agradecido. Menciona eso en Filipenses capítulo 4. Vamos rápidamente a Filipenses 4, del 14 al 19. No lo vamos a leer todo, pero a partir de Filipenses 4:14, leemos: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó económicamente, se habla, conmigo, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Sí? Entonces, él como misionero está dando gracias a Dios porque él recibió ayuda económica. Pero la ayuda económica no lo es todo. Fíjense, yo puedo ser pastor de esta iglesia, misionero, porque tenemos iglesias que nos aman y que económicamente nos apoyan para que nosotros podamos estar de ministerio de tiempo completo aquí en México. Estas iglesias nos apoyan económicamente y ciertamente damos gracias a las iglesias que apoyan a sus misioneros. Esta iglesia apoya a los misioneros que tiene. Nosotros quisiéramos darle mucho más. Pablo nada más tenía una sola iglesia, una sola, la de Filipenses, que le apoyaba económicamente con lo que ellos podían. Nosotros quisiéramos que más iglesias apoyaran a nuestros misioneros que tenemos, pero ahorita nada más somos nosotros. ¿Sí? Y aunque la economía, esa ayuda es grata a obtener y ciertamente un beneficio tremendo para todos los misioneros alrededor de todo el mundo, Pablo no estaba hablando en este versículo 1:5 de cuestiones económicas. Otra vez, como misionero sí lo agradece, pero el misionero necesita mucho más que solamente dinero. El misionero necesita más que el dinero. Veamos, aquí en Filipenses 1:5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿A qué se refiere con primer día? Bueno, no lo vamos a leer porque son varios versículos,
Pero si usted gusta ir a Hechos capítulo 16, en Hechos capítulo 16 vemos el relato bíblico de los acontecimientos que sucedieron cuando Pablo recién llegó como misionero a los filipenses. Recuerden que él iba, su modus operandi era como misionero, llegaba siempre al judío primeramente y después al griego. Y normalmente llegaba a las sinagogas de los lugares donde él iba a empezar la obra. Sin embargo, cuando llega a Filipenses, a Filipos, no hay una sinagoga, no existe una sinagoga ahí. Entonces, él tuvo que llegar a donde algunos judíos se reunían. Y dice Hechos capítulo 16 que él conoció, el primer día que llegó, fue un día sabático. Y él llega al río, si ustedes recuerdan. Y cuando llega al río, ahí donde se juntaban los pocos judíos que existían en la ciudad de Filipos, se topa con una mujer de nombre Lidia. Entonces Pablo está recordando el primer día cuando conoció a los filipenses. El primer día, él está recordando ese día cuando llegó e hizo contacto inicial, ese día sabático en el río con estos hermanos. No eran hermanos, pero los conoció y los llevó a los pies de Cristo por medio del Espíritu Santo, por medio de la predicación del Evangelio. Él se está gozando porque recuerda la santificación posicional de ellos. Él también está recordando ahí mismo en Hechos capítulo 16 lo ocurrido con el carcelero de Filipos. ¿Recuerdan el carcelero de Filipos? Y ese carcelero también fue salvo. Él está recordando entonces el primer día que conoció a Lidia. Él está recordando el primer día que conoció al carcelero. Él está recordando también cuando él sacó el espíritu pitónico de la joven. Y esa casa, ese hogar también fue salvo. Todo eso viene en Hechos capítulo 16. El espíritu de adivinanza que le sacó. Él está entonces recordando con gozo la santificación posicional que Dios le ofreció gratuitamente a los miembros de la iglesia de Filipos. En otras palabras, cuando usted se sienta totalmente derrotado y esté en una situación muy mala, recuerde a los hermanos, ore por ellos y gócese por la salvación que Cristo les otorgó. Hermanos, yo no estuve presente cuando muchos de ustedes aceptaron a Cristo, pero sí estuve presente cuando varios de ustedes fueron salvos. Y en situaciones muy malas y negativas, tan solo tengo que recordar, gracias Señor, porque salvaste a mis hermanos. Gracias Señor, porque ellos son salvos por tu gracia, no por obras, porque usted así lo quiso y yo puedo gozarme en la salvación de ellos. Recordar el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mis hermanos que no lo merecían, al igual como yo tampoco lo merecía, pero me lo extendiste. Hermanos, si la salvación o la santificación posicional de tu hermano en Cristo no te trae a ti gozo, tú tienes un problema muy serio. En serio. Dale gracias a Dios por la salvación de tus hermanos en Cristo. Y si esa salvación, si ese hecho de salvación no te trae una sonrisa a tu cara y un gozo a tu corazón, tienes tú un problema. Gózate por la santificación de tus hermanos en Cristo. Continuamos con el versículo 6. El versículo 5, continuamos. Dice, desde el primer día hasta ahora. En otras palabras, no solamente se está gozando de la santificación posicional, sino del crecimiento que él ha visto en las vidas de los hermanos hasta ahora. Entonces se está gozando de santificación progresiva.
Santificación posicional desde el primer día. Santificación progresiva hasta ahora. Nosotros yo he estado como pastor por gracia del Señor en esta congregación ya por 15 años. Y en estos 15 años hemos visto, mi esposa y yo, a varios de nuestros hermanos su crecimiento. Hemos visto cómo Dios ha hecho cambios en la vida de varios de ustedes. Y eso nos trae un gozo tremendo. Y vemos la obra de Dios en sus vidas. Decimos, gracias Dios, porque vemos una madurez en nuestros hermanos que previamente no había. Esto nos trae gozo. Entonces nos gozamos por la santificación posicional cuando fueron salvos por primera vez, aunque no lo merecían, y nos gozamos porque vemos el cambio a través de los años en la vida de ustedes, y eso nos trae gozo. Entonces no importa en qué situación tan horrible y adversa nos encontremos, tan solo tengo que ver y pensar en mis hermanos y no pensar en mí, y pensar en la obra de Dios cuando los salvó, y eso me trae gozo, y pensar en la obra de Dios y el Espíritu Santo conforme los haya cambiado, santificación posicional, y eso nos trae gozo. Pero fíjense lo que continúa Pablo diciendo aquí, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, es decir, la salvación y después la santificación progresiva, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, santificación completa o perfecta. Él se está gozando porque dice, yo vi la salvación de mis hermanos, fui testigo de eso y doy gracias a Dios y me gozo porque Dios así lo hizo. Y me gozo porque veo el cambio, pero me gozo aún más porque yo sé que en un día futuro mis hermanos van a ser perfectos. Y eso me trae aún más gozo. Escuchamos los sufrimientos de nuestros hermanos. La hermana dijo, hemos pasado por tiempos, cuando dio su testimonio en sus momentos, estamos pasando por tiempos difíciles. La hermana Vicky nos ha dicho, estoy pasando por tiempos difíciles. El hermano Martín me ha dicho, pasamos por tiempos difíciles. La hermana Bere ha dicho lo mismo. Y muchos hermanos, todos pasamos por momentos difíciles, cuestiones adversas, cuestiones difíciles, horribles. Pero ustedes van a ser perfeccionados un día. En todo aspecto vamos a ser perfeccionados. Seremos semejantes a Él. Tendremos la santificación completa. Ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá problemas. Porque estaremos a un lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por toda la eternidad. El Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros como su esposa a un lado de Él reinando por toda la eternidad. Si eso no te trae gozo dentro de tus adversidades diarias, tienes un problema. Hermano, gózate por la santificación posicional de tus hermanos. Gózate por la santificación progresiva de tus hermanos. Gózate por la santificación perfecta y completa que nuestro Señor traerá a su iglesia un día. Si eso no te saca de pensar en tus miserias y tus problemas primermundistas, entonces tienes un problema. Nuestro Señor un día nos va a transformar. Primera epístola de Juan. Capítulo 3 y versículo 2. Amados, pongan atención a este versículo, qué hermoso. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, tiempo futuro.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En esta vida, nuestra santificación progresiva, dice la Biblia que tenemos que ser cada día más como Él. Pero en esta vida somos limitados por estos cuerpos corruptibles, por cuestión del pecado, por cuestión de la vieja naturaleza, como quieras llamarlo. Pero un día eso ya no va a ser un obstáculo. Colosenses, capítulo 1, versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Vamos a ser transformados. Hermanos, ahorita estamos manchados. Somos perdonados, justificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros, pero seguimos estando en estos cuerpos corruptibles de pecado y seguimos teniendo esta vieja naturaleza, la cual para nosotros es un obstáculo diario y un pesar diario. Lo fue para Pablo. Pablo dijo claramente en Romanos: lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago. ¡Ay de mí, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero un día ya no tendremos ese obstáculo. Seremos transformados. Colosenses, capítulo 3 y versículo 4. Colosenses 3, 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué hermoso. Versículos 7 y 8 de nuestra lectura. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, o sea, gozo por cuestiones de santificación, por cuanto os tengo en el corazón. Entonces pongamos atención. Pablo, estando en esa situación de cárcel, en vez de estar sintiéndose mal por él mismo y las situaciones que vivía, estaba gozoso y tenía a sus hermanos en su mente, tenía a sus hermanos en sus oraciones, y ahora vemos aquí en versículos 7 y 8 que los tenía en su corazón. Los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y ahí es donde viene el asunto misionero. Vamos a leer el 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pero la cuestión misionera ahí viene en el versículo 7. Él dice: ustedes son copartícipes conmigo, son mis consiervos en la gracia, en el Evangelio. Pero fíjense lo que dice. Él utiliza 3 palabras jurídicas. Él dice: ustedes están conmigo en mis prisiones, en mi defensa y en mi confirmación. Lo más seguro es que Pablo todavía tenía citas delante de los magistrados para ver su inocencia o para ver qué se iba a hacer con él. Él todavía tenía que levantarse, ponerse delante de las autoridades para saber cuál iba a ser su fin legal. Y él dice: y ustedes han participado conmigo en mi defensa, ustedes han participado conmigo en mis prisiones, y ustedes han participado conmigo en mi confirmación. ¿Esto qué tiene que ver con los misioneros? Como iglesia local, ellos se preocupaban por sus misioneros, en particular con Pablo. Nuestros misioneros tienen necesidades también. Ahora, Pablo estaba en una situación muy fea, pero nuestros misioneros también necesitan. Nuestro hermano nos acaba de hablar que él tuvo un problema y ha tenido problema con su vehículo desde hace mucho. Nuestro hermano tiene una necesidad de un vehículo.
Somos una iglesia pequeña y no podemos realmente regalarle al hermano un vehículo nuevo. Quisiéramos nosotros y yo estaría en toda la disposición. Tenga, hermano, le regalo este vehículo del año, 4x4, con aire y asientos de piel, ¿sí? Entonces yo quisiera que como iglesia pudiéramos económicamente hacer ese gasto para la necesidad de nuestro misionero. Nuestro hermano Félix también tiene muchas necesidades. Y nosotros debemos de ser, todos nuestros misioneros tienen necesidades porque cuesta impartir el evangelio, cuesta ir. Y en el caso de Pablo, hasta terminó en la cárcel por llevar el evangelio. Los gastos de un misionero son enormes. Sus necesidades son tremendas. Como iglesia debemos de buscar la manera de ser aún más copartícipes con nuestros misioneros. Si ellos tienen problemas, hermano, ¿qué necesidad tiene con la que podamos ayudarle? ¿Cómo puedo yo orar por mi hermano Félix y mi hermano Ofelia? Hermano Félix, díganos, ¿cómo podemos orar por usted? Seamos nosotros copartícipes con nuestros misioneros, no solamente en el impartir del evangelio y en el ser partícipes en la gracia, sino también ser parte de las necesidades de ellos en donde ellos se encuentren. Qué bueno que las iglesias ayudan y mandan ese apoyo. Sí, es cierto, y estamos muy agradecidos. Pero tener misioneros es más allá que el apoyo económico. Tener misioneros es orar por sus necesidades. Y si podemos suplir sus necesidades de alguna forma, lo vamos a hacer. Y ellos estaban a miles de kilómetros entre Filipos y Roma. No me acuerdo, una vez lo googleé. ¿Cuántos kilómetros eran? Es largo. Pero hermano Amar, me lo googleé por favor. Pero es mucho la distancia. Y ellos mandaron a pie un representante para que estuviera con Pablo. Este representante se llamaba Epafrodito. Y Pablo incluso dice en Filipenses que Epafrodito casi muere, casi fallece en el trayecto de Filipos a Roma. 1313 kilómetros. 1313 kilómetros a pincel. Epafrodito caminó eso para ser representante de la iglesia de Filipos y ser bendición para Pablo en su tiempo de más necesidad. Nosotros que tenemos misioneros locales, tan solo es agarrar el teléfono y, hermano Félix, ¿qué necesita? Hermano Moy, ¿cómo puedo orar por usted? Hermano Chava, ¿cómo puedo participar con usted allá en la venta del astillero? Tenemos que aprender a ser copartícipes con nuestros misioneros. Considero que somos una iglesia misionera y una de las pocas iglesias que tiene misiones tantas como las que tenemos por parte de la iglesia. Pero hay que dar más que tan solo economía. Hay que ser consiervos y copartícipes con ellos. Tenemos teléfono, tenemos videollamada. Conéctate al Wi-Fi y háblale al hermano Armando. Mándale un mensaje de texto a Moy. No se trata solamente del dinero. Epafrodito casi dio su vida para representar la iglesia de Filipos y estar con Pablo. Si alguna vez nosotros llegamos a tener misioneros foráneos, misioneros en Japón, misioneros en China, no sé, donde Dios los ponga, que nosotros no seamos una iglesia más que tan solo da económicamente. Eso es insuficiente para las necesidades de los misioneros. Hay que tener una relación íntima con nuestros misioneros que apoyamos. Tenemos que tener esa relación íntima con ellos. Y eso es algo hermoso que nosotros como bautistas independientes tenemos. Es una gran ventaja.
Nosotros sabemos, por ejemplo, que están los bautistas de la convención, ¿sí? Los bautistas de la convención ni siquiera saben a qué misioneros apoyan. En serio, no saben. Dan el regalo anual y a misiones, pero ni siquiera saben qué misioneros son. ¿Por qué? Porque la asociación de la convención apuntan quién es el misionero, pero las iglesias locales ni saben. En su mayoría no saben quiénes son los misioneros. Las iglesias bautistas sí sabemos quiénes son, independientes, sabemos muy bien quiénes son nuestros misioneros. Lea las cartas que están ahí de nuestros misioneros. Allá arriba las ponemos en el periódico, ese mural. Léanlas, no están ahí de adorno. Vean las necesidades, vean lo que Dios está haciendo. Tome su tiempo después del servicio y vaya y lea esas cartas. Conozcan a sus misioneros, sean copartícipes con ellos, como la iglesia de Filipos lo fue con Pablo. La relación era tan íntima que observamos el versículo 8 y dice: los amo de forma entrañable en Cristo Jesús. Es decir, desde lo más profundo de sus entrañas, él amaba a la iglesia de Filipos. Y la iglesia de Filipos lo amaba a él desde lo más profundo de sus entrañas, porque tenían una relación dulce entre el misionero y la iglesia. Mi deseo, hermanos, es que nuestra iglesia local tenga ese mismo amor entrañable en Cristo Jesús por nuestros misioneros, por el hermano Félix, la hermana Ofelia, por la hermana Rebeca, el hermano Armando, por la hermana Susi, el hermano Moy, por Chava, por Víctor, que tengamos ese amor desde lo más profundo de nuestro ser en Cristo Jesús. Así es como debe de ser una relación entre la iglesia y sus misioneros. Les dije que se trataba de amor. Si realmente amamos, lo vamos a hacer en Cristo Jesús como es debido. Y debemos de amar desde lo más profundo. No solamente en economía, sino en todo aspecto. Conozcan a sus misioneros, hermanos. Los tenemos aquí localmente. Aprovechen y aprendan a amarlos. Porque amamos no solamente, como dice 1 de Juan 3:18, amamos no solamente de palabra, sino en hechos. No solamente de palabra, sino en hechos. Demuestren el amor a los misioneros que tenemos. Bueno, vamos a terminar con estos próximos versículos, 9, 10 y 11. ¿Por qué hacemos eso? Ahorita en el versículo 11 vamos a ver por qué lo hacemos. ¿Por qué hacemos todo esto? 9, 10 y 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, lo hacemos en amor para también crecer espiritualmente en ciencia y conocimiento. Entre más nos acerquemos a nuestros misioneros, más vamos a aprender también de la palabra de Dios. Y los misioneros son hermanos que conocen la palabra de Dios, que han sido comisionados por nuestra iglesia, que su conocimiento es tanto que pueden ellos ser de edificación para ustedes y ustedes para ellos. Es recíproco. Aprovechen a los misioneros que tenemos. Ellos los aman a ustedes, ustedes ámenlo a ellos y sáquenles jugo, sáquenles provecho a estos hombres de Dios. Para que aprobéis lo mejor. En otras palabras, crecemos para poder también discernir. Entre más conocen ustedes a los misioneros, ustedes van a saber cuál es la diferencia entre un misionero bueno y un misionero malo. Van a poder discernir. Pero si no conocen
Miren, déjenme decirles, hay muchas iglesias, hay misioneros muy malos, ¿eh? Yo he conocido a misioneros que son vividores, que les mandan dinero de las iglesias y ellos se están rascando el ombligo en las playas. En serio, no hacen absolutamente nada. Se están rascando el ombligo allá en las playas, están jugando golf, haciendo de todo menos el ministerio al cual han sido llamados. Pero reciben, ¿ya? Pero si tú no te acercas a tus misioneros para saber qué es un verdadero misionero, no vas a tener discernimiento. Y va a llegar alguien buscando sostén económico y la iglesia va a decir, ah, sí, por ser carismático el hermano y muy lleno de carisma, nosotros queremos apoyarlo, y apoyan a un misionero que no es un verdadero misionero. Entre más conocen a sus misioneros, más van a poder distinguir entre uno verdadero y simplemente un misionero ejecutivo. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahora, vamos a ver el versículo 11, el fin de todo. ¿Por qué hacemos todo esto? Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Todo lo que hacemos es para la honra y gloria y la alabanza de nuestro Señor. Todo lo que hacemos es por Él, para Él, por medio de Él, porque Él así lo desea y Él así lo exige a sus hijos. Cuando usted esté teniendo un problema, una situación difícil en casa, una situación difícil en su trabajo, en las labores del día a día, o lo que sea, antes de tener autoconmiseración que no lleva a absolutamente nada, piensen en sus hermanos, piensen, recuérdenlos, ténganlos en su mente, ténganlos en sus oraciones, ténganlos en su corazón, agradeciéndole a Dios con gozo por su santificación posicional, por su santificación progresiva y por la santificación completa que viene a todo el cuerpo de Cristo. Conozcan a sus misioneros, involúcrense con ellos para que sean de bendición ustedes a ellos y ellos a ustedes, para honra y gloria y alabanza de nuestro Señor Dios. Deje de autoconmiserarse con problemas primermundistas. Vea el ejemplo de Pablo. En una situación tan fea en la que estuvo, él pudo levantar con gozo oración a Dios. Y Dios lo trajo a ese gozo, a esa paz que sobreabunda, pensando en los demás y no en él mismo. La próxima vez que usted tenga problemas, piense en esto, piense en sus hermanos. Y si eso no le trae gozo a usted, usted entonces tiene un problema espiritual muy severo. Hermanos, espero que esto haya sido de edificación para ustedes en esta tarde y que realmente hayan escuchado y hayan aprovechado este mensaje. Y aprovechen a los misioneros que esta iglesia tiene y a los misioneros que vendrán en un futuro. Oren por ellos, por sus necesidades, porque dar dinero es insuficiente. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por la salvación que nos une en su Hijo Jesucristo. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo, nuestro Maestro, nos haga entender las cosas profundas de su palabra, nos ayude a ser cada día más como su Hijo Jesucristo, esperando ese día glorioso en que usted vendrá por su iglesia y que seremos transformados y seremos semejantes a Él en gloria. Señor, ayúdenos a dejar de tener autoconmiseración de nosotros mismos
y a comenzar a pensar en su obra en la vida de los demás. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.